pobres, angustiados, maltratados. Fueron apedreados, aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Otros experimentaron vituperios y azotes. Héroes de la fe. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Por siempre
Por siempre canto aleluya, porque Él vivo está. Preciosa alabanza para comenzar hoy nuestro programa Héroes de la Fe. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañáis en este momento para hoy hablar de un personaje precioso y muy desconocido en las hojas de nuestra Biblia. Se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 38, versículos del 7 al 13, y también Jeremías 39, versículos del 15 al 18. Hoy hablamos de Ebed-Melech, que es el siervo del rey Sedequías. Y para poder hablar acerca de este personaje tenemos con nosotros al pastor Andrés Carrizales. Él ha sido pastor durante más de 20 años en Bolivia y también ha sido durante 4 años vicepresidente de Asambleas de Dios en Bolivia. Y hoy está con nosotros en España, afincado junto con su esposa y sirviendo al Señor. Y le damos gracias y le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, pastor, que el Señor te bendiga. Amén, pastor Frank, muchas gracias. Es un gusto y una alegría y una bendición poder estar en este programa Héroes de la Fe por Amén. Tercera vez. Amén. Se dice pronto, ya 3 veces. Gloria a Dios, ya ha hecho el triplete. Así es, pastor. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque hoy vamos a hablar de este personaje llamado Ebed-Melech. ¿Qué nos puede decir acerca de este hombre? Ebed-Melech es un personaje, como el nombre del programa lo dice, un héroe. Porque demostró ser verdaderamente un héroe, en todo sentido de la palabra. Y no solo un héroe, sino también un siervo. ¿Por qué razón? Porque su nombre significa siervo del rey. Sí. Entonces, este hombre mostró ser siervo en 3 niveles. Primeramente porque era un siervo en el palacio del rey Sedequías. Y en segundo lugar porque se dispuso a servir al profeta Jeremías, al hombre de Dios. Y en tercer lugar, por todo lo que él hizo, logró convencer al mismo rey y asimismo logró salvar la vida del rey, del profeta Jeremías. Entonces demostró también ser siervo del rey de reyes y señor de señores. Entonces este hombre es muy importante. Era también un extranjero, etíope, y también era un eunuco que cumplía una función muy importante, pues, de servir en el palacio del rey. En el palacio de Israel, donde Sedequías era el rey y donde había una corte de príncipes. ¿Cuál sería el contexto en el que nos encontramos con este siervo del rey llamado Ebed-Melech? A Ebed-Melech le tocó desempeñar su trabajo en un tiempo muy difícil. Primeramente porque la nación de Israel se encontraba en un tiempo de desobediencia, en un tiempo donde prácticamente se habían apartado de Dios, de nuestro Señor, se habían ido a la idolatría, y por lo tanto Dios estaba hablando permanentemente a través de su siervo que era Jeremías a la nación, al rey, para que se volvieran a Dios, para que buscaran nuevamente el rostro de Dios. Y entonces una de las razones que hizo subir la ira de Dios fue precisamente esto. Y por esta razón entonces la nación también se encontraba a las puertas de una invasión extranjera de Babilonia a la cabeza del rey Nabucodonosor. El profeta les dijo que va a venir una invasión por causa del pecado, pero ellos no quisieron oír. Entonces Ebed-Melech veía todo ese contexto, esa situación, pero en medio de eso él fue fiel. Sí, es interesante que el profeta Jeremías no solamente advirtió sobre la invasión que luego posteriormente se llevó a cabo, destruyendo el templo de Jerusalén, sino que además Jeremías también decía de que debían de rendirse a Nabucodonosor porque era la única manera de poder salvaguardar la vida. Y que ese mensaje fuera de parte de Dios para un pueblo que estaba acostumbrado a las grandes victorias, a las grandes épicas militares, de repente se encuentra que la voluntad de Dios es que obedezcan y además que se rindan a Babilonia, cosa que no hicieron y cosa que se rebelaron contra Dios y contra su siervo Jeremías, porque ya sabemos que aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios habitualmente lo que hacen es rebelarse contra aquellos que están diciéndole lo que sus oídos no quieren escuchar. Es interesante también que hubo 30 personas que ayudaron a Ebed-Melech
a cumplir con el propósito de liberar a Jeremías de esa cisterna llena de cieno. 30 personas, algunos pueden pensar, pero 30 personas para hacer un trabajo tan pequeño. Es que no era pequeño el trabajo, porque no es simplemente sacar con unas sogas a alguien que estaba en una cisterna allí echado como consecuencia de haber sido fiel al Señor, sino que tenía que proteger y salvaguardar la vida Ebed-Melech y todo lo que conllevaba en la corte, saber que había muchas personas que estaban en oposición clara al propósito de Dios, porque ellos no querían ni rendirse a Babilonia, ni mucho menos querían ser esclavos de este imperio. Y al final, pues, la palabra de Dios, se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? ¿Cuáles serían los requisitos de Ebed-Melech como etíope y siervo del rey? Este hombre tenía muchos requisitos muy favorables. Primeramente, este hombre era fiel. Sí. Había decidido poner su confianza en Dios. Dios vio que este hombre amaba no solo a Dios, sino también a sus siervos, amaba al profeta. Y por esa razón él estuvo dispuesto a arriesgar su vida, a arriesgar su trabajo, y para poder cumplir esa misión tan difícil y sacar al profeta Jeremías de la cisterna. Entonces, seguramente un hombre valiente, un hombre fiel, un hombre que decidió enfrentarse al rey y decidió llevar adelante esa misión en su condición de siervo. Sí. Entonces, seguramente mejores requisitos no pudo haber para que Dios decidiera usarlo a él. Podríamos decir que era hasta un intercesor, porque intercedió a favor de Jeremías, que había sido injustamente calumniado y metido en una cisterna para que se muriera prácticamente de hambre en esa soledad, ¿verdad? Algo que me llama la atención lo encontramos en Jeremías capítulo 38 versículo 7, donde dice que mientras los príncipes estaban llenos de ira por el mensaje que Jeremías había llevado de que tenían que rendirse a Babilonia, estos príncipes discutían, ¿verdad? Y hacían un complot de cómo meter a Jeremías, cómo quitarlo del medio, ¿verdad?, de la corte. Y por eso pidieron a Sedequías llevarlo a esa cisterna. Lo que me llama la atención es que Ebed-Melech fue una persona atenta a todo lo que estaba aconteciendo, porque estaba oyendo todos los complots que se estaban haciendo alrededor de Jeremías. Y él no fue indiferente a esto, porque claro, en el momento que él supo que lo que estaban haciendo era una injusticia y él se pronunció delante del rey, buscando el respaldo de estos 30 soldados que el rey mismo, Sedequías, le había dado, estaba exponiendo su trabajo, estaba exponiendo su comodidad, estaba exponiendo su integridad física, porque estaba exponiéndose a aquellos que estaban siendo los verdaderos enemigos de Dios, que no eran tanto los que estaban de las murallas hacia afuera, que eran los babilonios en ese momento, sino eran los que estaban de las murallas hacia adentro y más concretamente en el palacio del rey. Esto es algo que no se nos puede olvidar porque es algo que es importante. Algo que también me llama la atención es que fue creativo, ¿no? Porque algo hizo él, ¿no? Que fue muy creativo en su búsqueda de solucionar el problema que se encontraba Jeremías. Así es. La verdad es que este hombre, como usted dice, estaba atento. Estaba atento no solamente en cumplir su trabajo propio que él tenía como siervo del rey, sino también qué podía hacer en favor de los demás. Sí. Estaba atento de las noticias, de los acontecimientos. Y lo importante también es que Jesús dijo en un momento: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Sí. Y es increíble cómo los enemigos, en vez de que sea Babilonia, que lo fueron después, pero básicamente eran los propios príncipes, Sí. que habían metido al profeta a la cisterna, pero ellos también estaban vigilantes porque lo que querían era que el profeta muera en ese lugar. Claro. Pero sin embargo, había alguien que pensaba diferente. Entonces, qué importante es que este hombre estaba atento a ver qué podía hacer, a ver a quién podía ayudar. No era indiferente a la necesidad que estaba ocurriendo. Exactamente. Entonces, hoy nosotros tenemos que abrir los ojos. ¿A quién podemos ayudar? Como dijo el rey David cuando estaba en el palacio, él dijo: ¿habrá alguien de la familia de Jonatán
a quien yo pueda ayudar, Sí. a quien yo pueda hacer un favor, Hacer misericordia. hacer misericordia. Entonces, él se preocupó y dijo, ¿habrá alguien? Y tal vez lo mismo dijo Ebed-Melech, ¿habrá alguien que yo pueda ayudar más allá de cumplir mi trabajo de servir a las mesas o de ser el siervo del rey, Sí, de hacer un trabajo material? Mm. ¿Habrá alguien? Y claro que había, era Jeremías. Y no se nos puede olvidar que era un siervo haciendo la obra de Dios, un extranjero, un etíope, un eunuco, y estaba levantándose en contra de la oposición que eran los príncipes de Israel, que no era cualquier cosa. Y Dios respaldó a este extranjero, a este etíope, para cumplir con su misión. Esto es parte de lo precioso que es la Biblia cuando descubrimos que Dios utiliza a lo vil y menospreciado, porque seguramente ningún príncipe tendría en cuenta a este siervo del rey, como el instrumento, el canal de bendición para salvar a Jeremías y para que Dios se glorificara en la vida de Ebed-Melech. Quiero preguntarte, ¿tú crees que este hombre tendría algún defecto o alguna limitación? La Biblia no nos deja ver, porque como habla muy poco de la vida de este hombre, poco pero mucho a la vez. Sí, es verdad. Entonces, pero sin embargo, limitaciones, una de ellas fue precisamente que era la oposición de los príncipes. Estos hombres, tanto los príncipes como el rey, eran las personas indicadas para proteger la vida de sus propios ciudadanos, entre ellos Jeremías. Sí. Pero en realidad, como ellos no lo fueron, entonces Dios utiliza a un extranjero. Claro. Entonces, en ese sentido, primeramente podemos decir que una de las limitaciones pues era precisamente eso, y en segundo lugar, que él podía decir, bueno, simplemente soy un siervo, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Están los príncipes, entonces tienen autoridad, entonces yo no puedo hacer nada, pero sin embargo, él pasó por encima de esa limitación y dijo, yo voy a salvar la vida del profeta. Amén. Y lo hizo, y fue valiente a pesar de esas limitaciones. Sí, evidentemente todos tenemos limitaciones, pero cuando Dios está en el asunto y Dios respalda a sus siervos, por muy insignificante que sean a los ojos del mundo, Dios tiene la última palabra en toda nuestra vida. Este hombre también tuvo que afrontar los obstáculos. Ya hemos mencionado a los príncipes, hemos mencionado incluso que su propia vida corría peligro, pero este hombre fue a contracorriente porque realmente era un siervo contra un grupo de príncipes. Eso es un gran obstáculo porque su condición de esclavo le hacía estar muy limitado. De ahí yo creo la posibilidad de esos 30 hombres que Sedequías le dio, sabiendo de que la encomienda era tan difícil y tan peligrosa para su propia vida física que tuvo que ser un obstáculo grande el tener que enfrentarse a las personas que tenían autoridad, como bien has dicho, pastor, sobre Israel. ¿Algún obstáculo que te gustaría mencionar sobre la situación de Ebed-Melech? Primeramente, nuevamente podemos recalcar que tuvo que vencer el obstáculo más grande, que era el temor precisamente a los príncipes, que eran los peores enemigos tanto del profeta como también del propio país. Sí. ¿No? En segundo lugar, que él en sus manos no tenía armas, no tenía recursos propios, no tenía autoridad, no tenía decisión propia, pero él no se hizo problema. Él aprovechó el mejor momento cuando el rey estaba sentado descansando y se acerca y habla con seguridad, con confianza, con firmeza al rey y logra convencerlo. Entonces, primeramente, si el rey le autorizaba, puede ser, si no, no. Claro. Podía ser también un obstáculo que el rey le diga sí o le diga no. Claro. Pero sin embargo él fue con todo eso y le dice, rey, estos hombres hicieron mal. Levantaron calumnias. Hicieron mal, o sea, por eso dice que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Eso es. Y él supo llamar las cosas por su nombre. Estos hombres, no dijo, los príncipes, estos hombres hicieron mal. Entonces también lo hizo sentir mal al rey, porque él también había hecho mal, porque él era parte de ese mal. Había consentido en que lo metieron en la cisterna. Creo que en ese mismo momento Dios habló a la conciencia del rey, dijo, así hemos hecho mal, entonces toma rápido 30 hombres y vaya. Entonces ese es el precio, por ejemplo, de hacer una sugerencia o de dar una opinión, porque uno termina cumpliendo esa misión. Entonces el rey le dice, tú vas a ir. Claro. Es lo mismo hoy, pastor, cuando hablamos de las misiones, ¿no? Dios dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Sí. Entonces,
y ahí el profeta había estado orando. Claro. El profeta estaba clamando por las misiones. Entonces él dice, heme aquí, envíame a mí. Dios dijo, sí, no hay problema, te enviaré a ti. Y si nosotros estamos orando por las misiones, el Señor dirá, tú vas a ir. Y el rey le dijo a Ebed-Melech, tú eres la persona para ir y salvar al profeta. Entonces, queridos amigos y hermanos, si usted está orando, está clamando, si usted es un intercesor por la obra misionera, por las almas perdidas, la persona indicada es usted. Que Dios lo bendiga en esa misión. Amén. Antes hemos dicho algo que no lo hemos explicado del todo, y es que en este caso Ebed-Melech era un hombre creativo. Y cuando él se fue con estos 30 hombres a sacar a Jeremías de la cisterna, él no tenía cuerdas. Dice que se fue a un despacho de tesorería que había allí en palacio y encontró ropas raídas, ropas viejas, y dice que las cogió y las hizo cuerdas, las ató unas a otras para poder lanzarlas a la cisterna y poder, por los sobacos, sacar a Jeremías de la cisterna. A mí eso me habla de un hombre que ve en medio de sus limitaciones soluciones. Es decir, no hace de los problemas aún mayores, sino que ve que lo que tiene son trapos rotos, raídos, ropas viejas, y eso es el instrumento que utiliza para liberar a Jeremías de esa cisterna. Por lo tanto, veo que es un hombre que no busca más problemas donde ya los hay, sino que busca solucionar los problemas existentes. Y es creativo porque de ropas viejas que a lo mejor a nosotros nos sirven solamente para limpiar los cristales de palacio, a él le sirvió para crear sogas y liberar a Jeremías de la cisterna. Por eso quiero preguntarte, ¿tú por qué crees que fue él, Ebed-Melech, y no otra persona la que Dios utilizó? Primeramente, era un hombre fiel, un hombre valiente, Sí. un hombre decidido, y no solo un hombre creativo, sino también inteligente. Claro. Si hoy tuviésemos que sacar a Jeremías de la cisterna, necesitamos una grúa. Claro. Si no hay grúa, no, es que se muera. Claro. En ese tiempo no había las mejores condiciones tal vez, pero él dijo, no, con lo que tenemos. Entonces se va, utiliza la soga, utiliza las ropas viejas. Así yo estaba pensando, nosotros tal vez a veces somos como esas ropas viejas, que en las manos de Dios podemos salvar la vida de una persona. Amén. O tal vez somos como esas cuerdas, como esas sogas, que en las manos de Dios podemos salvar una vida. Amén. Entonces, no importa que usted se considere como esa soga, o como esas ropas, o como Ebed-Melech, en las manos de Dios todo cobra un valor. Amén. Todo va a ser usado, como dice la palabra en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, las mismas sogas que meten a Jeremías a la cisterna, esas mismas sogas fueron utilizadas posteriormente para sacarlo de la cisterna. Entonces, puede ser que los enemigos que hoy nos hicieron un daño sean los que nos ayuden mañana, sean los que nos abracen mañana. Es que para Dios no hay nada imposible. Cuando estamos en las manos del Señor, pues Él, no sé, va a utilizar lo que Él quiera utilizar, Amén, amén. pero nos va a salvar. Amén. Fíjate que Ebed-Melech hizo lo que hizo de manera desinteresada. Es decir, él no buscó en ningún momento ni fama, ni gloria, ni ningún tipo de reconocimiento. Simplemente estaba cumpliendo con lo que Dios había puesto en su corazón. Encontramos en Jeremías 39:18, y va a aparecer en pantalla, Jeremías capítulo 39, versículo 18, encontramos un texto que dice: porque ciertamente te libraré, palabras de Jeremías para Ebed-Melech, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice el Señor. Aquí sacamos una gran enseñanza. A Dios no le podemos ganar nunca en nada, y mucho menos en dar. Ebed-Melech expuso su vida, su integridad física para cumplir con la misión del Señor, y Dios luego utilizó a Jeremías para que propiamente Jeremías pudiera decirle a Ebed-Melech, este siervo, que había sido el instrumento de liberación del profeta, que Dios lo iba a librar de la mano de los babilonios y que no iba a morir a espada, como así murieron
muchas personas en el tiempo del sito que encontramos en Nabucodonosor. Eso nos habla, eso nos enseña de que Dios no es deudor de nadie. Lo que hacemos no lo hacemos buscando ningún tipo de reconocimiento ni ningún tipo de aplauso, pero sabemos a ciencia cierta que cuando uno sirve con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, Dios recompensa ese esfuerzo y protege a los que en Él confían. Y aquí lo podemos encontrar. Pastor Andrés, antes de terminar la entrevista, vamos a coger todo lo que hemos dicho y qué enseñanzas prácticas podemos sacar para nuestra vida ahora en el siglo XXI. Podemos decir, especialmente a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo allá en sus hogares, yo haría una pregunta: ¿qué estamos dispuestos a arriesgar? Ebed-Melech arriesgó, ya lo hemos dicho, su propia vida, Sí. su propia fuente de trabajo. Lo arriesgó todo. De la misma manera, Cristo, para salvarnos, lo arriesgó todo. Sí. Lo dio todo. Nosotros, para salvar una vida, estamos dispuestos a darlo, a arriesgarlo todo. En segundo lugar, nosotros podemos ver de que Jesús dijo: el que ama su vida, la perderá. Y el que por causa de mí lo pierde, la hallará. Él arriesgó su vida y luego ganó su propia vida, porque él era una de las personas que debiera morir juntamente con esas personas que Nabucodonosor hizo matar. Claro. Pero gracias a que él se preocupó del profeta y confió en Dios e hizo la voluntad de Dios, su vida le fue dada como recompensa. Entonces, en segundo lugar, podemos decir como una enseñanza, el profeta Jeremías estaba en una cisterna, pero no por sus pecados, no porque había hecho algo malo. Él estaba ahí porque estaba predicando, dando la palabra de parte de Dios, porque eso es el profeta, trae la palabra de parte de Dios y entrega al pueblo. Y no eran palabras de paz, porque el pueblo no merecía recibir palabras de paz, porque no estaba en paz con Dios. Hay gente, digamos, que no está en paz con Dios, está en enemistad con Dios, pero quiere seguir siendo bendecido, Sí. quiere seguir teniendo paz, pero la Biblia dice: no hay paz para el impío, Para los malvados. para los malvados. Entonces, si usted está en paz con Dios, obviamente que también Dios le dará paz. Entonces, pues tenemos que entender de que así como Dios salva a Jeremías de la cisterna, lo saca de ahí, asimismo también nos sacará a nosotros si nos encontramos en una situación igual. El Salmo capítulo 40, el versículo 2 dice que Él nos hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestras veredas. No importa en qué pozo usted se encuentre, el Señor en su misericordia, si usted levanta su mirada hacia Él, el Señor vendrá con esas cuerdas de amor, no importa aunque sea con trapos viejos, pero nos va a sacar de ahí, le va a sacar a usted. Me sacó a mí, sacó a muchos, sacó a Jeremías, sacó a José de la cisterna, Sí. De la cárcel. para luego cumplir una misión importante en Egipto. Sacó a Jeremías de la cisterna para seguir profetizando, y finalmente, según la historia, Jeremías va inclusive a Egipto posteriormente. Entonces, si confiamos en el Señor, nosotros seremos salvos. Así como dice la palabra del Señor, y le dijo Dios a Ebed-Melech a través del profeta Jeremías: ciertamente te libraré. Y sabe que, pastor, dice la palabra del Señor que Él nos libró, nos libra y nos librará. Siempre. Qué promesa de parte del Señor. Amén. No importa dónde estemos, el Señor nos libra, nos librará, porque ese es el amor y la fidelidad de parte de Dios. Así como Ebed-Melech y así como Jeremías, que se agarraron de la mano de Dios y fueron sacados,
y fueron salvados los dos, Mm. también lo será usted. Amén. Fíjate que hay algo que me gustaría destacar, es que Dios salva a sus hijos con las personas que menos nos imaginamos. Ya hablamos en su momento de Simón de Cirene. Dios se valió de ese hombre que pasaba por el campo para ayudar a Jesús a transportar la cruz hacia el Gólgota. Y vemos aquí que Dios se vale de este hombre, un etíope, un eunuco, un esclavo, un siervo, que no tenía ni autoridad ni tenía ningún tipo de reconocimiento, para poder salvar a su instrumento preciado, ¿verdad? No despreciemos nunca la condición y la raza de las personas, porque Dios cumple su propósito. Y es interesante que Ebed-Melech nos demuestra nuevamente que se cumple lo que el profeta le dijo, ¿verdad? Y lo que luego el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento encontramos cuando le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuanto más débiles somos, más fuerte se hace el poder de Dios en nosotros. Y cuando vemos personas débiles, personas que son insignificantes en una propia corte, ¿verdad? Dios se vale de esos instrumentos preciados para cumplir con su propósito. Pastor Andrés, muchas gracias por su tiempo, gracias por este personaje tan precioso que hemos podido desarrollar en esta tarde, y esperamos que sea de bendición para todos los que puedan estar viéndolo y los que lo puedan ver posteriormente después durante los próximos días. Pues un abrazo muy fuerte para su esposa Norma, para sus hijos y para toda la familia en Bolivia, y esperamos verlo nuevamente en una cuarta ocasión. Gracias, pastor, y decirles que usted también puede ser héroe de la fe. Que Dios lo bendiga. Amén. Un saludo. Y antes de terminar, me gustaría deciros algo acerca de Ebed-Melech. Este hombre, un siervo del rey, fue capaz de cumplir con su misión. Se respaldó de 30 personas. No hacían falta 30 personas para sacar a Jeremías de la cisterna, pero hacían falta muchas personas para poder salvaguardar la vida de Ebed-Melech hasta el lugar que tenía que dirigirse, a la cisterna, porque había príncipes que se levantaron en contra de su siervo el profeta, y también que se levantarían en contra de este siervo insignificante, este etíope eunuco, que lo que pretendía era cumplir con el propósito de Dios. Estos 30 hombres proporcionados por el rey Sedequías fueron la ayuda idónea para cumplir con el propósito de Dios. Rodeémonos de personas que sumen a la causa. Rodeémonos de personas que nos ayuden a cumplir con el propósito de Dios y cumplamos con nuestra misión. Y si tenemos que ayudar a otra persona, hagámoslo. Si nos encontramos que lo único que está en nuestras manos son ropas raídas, ropas viejas, utilicémoslas, porque en medio de esa debilidad el Señor se va a glorificar y vamos a poder cumplir con su propósito. Porque el problema no está en las ropas raídas, el problema no está en los enemigos que se levantan, el problema puede estar en nosotros cuando no creemos que Dios va a cumplir su propósito a pesar de las adversidades en las que nos podamos encontrar. Tú y yo podemos ser como Ebed-Melech, el siervo del Rey de Reyes. Cielo arrebatar, oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción, God. Un complemento de energía lleno de sabiduría, sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso al guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real, como Abraham sea el padre de la fe.